Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Buen día. Cuando Winston Churchill afirmó que la caída de Perón era lo más importante que le había pasado al Imperio inglés después de su triunfo en la Segunda Guerra Mundial, quizá muy pocos repararon cuánta verdad había en esa frase del primer ministro de los piratas, que sabía muy bien que la salida de Perón era fundamental para poder seguir haciendo de las suyas en ese intento histórico de manejar el Río de la Plata. Pasaron los años y una émula de Winston Churchill, la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher, cuando intentó recuperar las Malvinas pirateadas, se encontró con una resistencia fenomenal de los pilotos y los aviones argentinos. Y entonces la bibliografía de todo el mundo cuenta que desde la Segunda Guerra Mundial nunca la flota de Su Majestad sufrió una paliza tan fuerte. Y se unen los extremos. Ya no estaba Perón, ya no estaba Churchill, pero había un origen. Y el origen es que da la sensación que en la Argentina todo pasara por Perón. El 1 de abril de 1945, siendo vicepresidente de la República, Perón convence al ejército que las fuerzas de aviación debían tener una opción aparte, debían ser una nueva arma, porque no alcanzaba con que la Escuela Militar de Aeronáutica fuera manejada por el ejército. Y entonces nace la Aeronáutica Argentina. En 1954, el general Perón, presidente de la República, firma con los ministros el decreto 14.204, que establecía un día como hoy, el 10 de agosto, Día de la Aeronáutica Argentina, como consecuencia de que se había fundado la Escuela de Aviación Militar allá por 1912, un 10 de agosto. O sea, la funda como arma cuando era vicepresidente, cuando era presidente le crea el día, y lamentablemente el 16 de junio de 1955 algunos de esos alumnos masacraron al pueblo argentino en Plaza de Mayo. Claro, tuvo que pasar mucho tiempo para lavar aquel recuerdo, a pesar que hubo pilotos leales que salieron a combatir avión con avión, y después en Malvinas vino la reivindicación de esta fuerza. Si hay una fuerza creada por Perón, es la fuerza aeronáutica, la fuerza aérea. Y fíjense ustedes que históricamente la fuerza aérea cumplió roles protagónicos en todo el desarrollo argentino. Y entonces cuando algún nieto le pregunta a un abuelo, pero todo lo hizo Perón, y va a haber que contestarle que sí, que todo lo hizo Perón, porque da la sensación que después hubo una tremenda quietud dirigencial en muchas cosas. Pero aquel 4 de enero, yo dije 1 de abril, al revés, 4 de enero de 1945, previo a Reyes, invertí el día con el mes, o sea que apenas comenzaba 1945, se crea la Fuerza Aérea. Claro, si uno dice esto así nomás,
no dice nada. Pero si uno recuerda que antes de 1955 la Argentina producía aviones de combate de alta velocidad, el Pulqui 1 y el Pulqui 2, y que esos aviones de combate eran absolutamente una novedad mundial, si uno piensa que la fábrica de aviones de Córdoba se dedicaba a trabajar con científicos argentinos, con ingenieros argentinos, con pensamiento argentino, con material argentino, a construir aviones de combate, y que hoy estamos pendientes de a ver a quién le podemos comprar un avión de combate porque estamos indefensos después de la pérdida de Malvinas y de que los piratas no permiten que Argentina vuelva a tener reequipamiento porque saben de la capacidad de nuestros pilotos. Si uno se instala por un minuto en el recuerdo de la historia, o aquel que no lo conoce se entera, seguramente al nieto habrá que decirle, y sí, todo lo hizo Perón. Escuchen el noticiero de época. En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulqui II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina. Cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. Por sus características, el Pulqui II coloca a nuestro país en un plano de vanguardia en materia aeronáutica. El primer mandatario observa complacido distintos detalles técnicos del moderno avión, cuya velocidad no puede ser superada por ninguna otra máquina conocida hasta hoy. El diseñador y a la vez piloto del aparato se dispone a iniciar el último vuelo de práctica. En medio de la expectativa de las altas autoridades y el numeroso público asistente, parte el Pulqui II. Efectúa en primer término un vuelo a escasa altura y baja velocidad. El noticiario panamericano capta una de las pasadas del avión que llegó a superar los 1000 kilómetros por hora. Concluida la demostración, aterriza la máquina en medio del desbordante entusiasmo del público. El jefe del Estado felicita al piloto del aparato. La última prueba del Pulqui II ha deparado un día de júbilo a la aeronáutica nacional y ha demostrado una vez más otra pujante realidad de la Argentina justicialista. Sí, como nada había, todo había que hacer. Y se hizo todo. Y entonces la Argentina estaba a la vanguardia, no solo de su fuerza aérea, sino que a menos de 10 años de la creación de la fuerza, producía aviones propios de combate, iguales al MiG soviético, iguales a los aviones de combate de Estados Unidos, pero más rápidos. Notable. El Pulqui 1 y el Pulqui 2, que se hicieron 30 y algo de aviones. Entonces, cuando uno se tiene que instalar tantos años atrás para darse cuenta de aquella epopeya de 120.000 obras públicas en 9 años de gobierno, y cuando tenemos que escuchar que el presidente de hoy va a inaugurar un lugar en Lomas de Zamora y le dice que por 60 días
pide como presidente congelar precios, uno tiene una sensación de cómo se ha perdido la capacidad, la inteligencia y la posibilidad de que la dirigencia actual se dé cuenta que las cosas se hacen, no se declaman en discursos, no se piden por favor, sino que se ordenan desde el poder. Y cuando trascienden estas cosas en aquellos que hemos vivido la otra época, y cuando uno sabe que es un contemporáneo del regreso al preperonismo, duele por todas partes, porque esto de tener fabricación propia de aviones de combates era una reafirmación absoluta de la soberanía política. Y se podía hacer con independencia económica, porque en 1946 Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa argentina. Y entonces se dedicó a estatizar y a nacionalizar todo lo que era extranjero. Los teléfonos, los ferrocarriles, creó la marina mercante, hizo todo lo que había que hacer para que el país despegara. Sin embargo, desde afuera, con financiamiento en inglés, los que no tenían los votos buscaron las botas y las complicidades golpistas para detener en el tiempo el desarrollo nacional. Y como eso se repite, y como hace un ratito nada más se fue un presidente que mandó el oro argentino a Londres, con quien tenemos un conflicto histórico, y a nadie le preocupó de este gobierno para reclamarlo, y como estas cosas pasan todo el tiempo, recrear el recuerdo para los que lo vivieron o informarle a aquel que no lo conoce para que revise la propia historia argentina, es casi una obligación de este periodista, porque necesita que la sociedad se entere que la Argentina fue otra cosa y que los argentinos hicimos otras cosas y que se pensaba en grande, no en chiquitito. No se inauguraban barreras y paso a niveles con funcionarios. Si hubieran hecho eso, no hacían ninguna obra, porque 120.000 obras públicas en 9 años no tenían tiempo de ir a inaugurar nada, se hacían. Y se hacían con la voluntad de una sola cosa que parece que no terminan de entender, que gobernar es crear trabajo, y que creando el trabajo, todo lo demás viene absolutamente solo, desde la dignidad humana hasta la posibilidad de realización individual y colectiva de una sociedad. Tan difícil es entenderlo, tan difícil. ¿Cómo se puede estar todo el tiempo pendientes de si se negoció bien o mal 2 billones de pesos que vencían y se logró entonces patear hacia adelante porque el 85% aceptó eso, y entonces la sociedad periodística dice primer éxito de Massa porque se refinanció? No, el éxito sería si se hubiera cancelado. Cuando refinanciamos, seguimos pagándose intereses y seguimos comprando deuda. Es decir, no generamos ninguna solución, pateamos siempre para adelante. Con este ministro, con el anterior, del anterior, y del anterior, y del anterior. Y cuando Perón tuvo que nombrar un ministro, lo llamó Miranda. Entonces Miranda le dijo, pero yo soy un almacenero. Sí, por eso lo quiero, porque usted sabe comprar y vender. Es tan difícil, ¿en serio que es tan difícil gobernar? ¿En serio que no se pueden dar cuenta de cuáles son los resortes que hay que tocar desde el poder en lugar de hablar para controlar los precios? ¿De verdad no lo saben? ¿O no lo quieren hacer porque les está faltando el atributo masculino? ¿O no lo quieren hacer porque es más cómodo no hacerlo? ¿O no lo quieren hacer porque no saben y entonces sería grave? ¿Qué les pasa? ¿O qué nos pasa como sociedad? Sí, en plena dictadura militar, aquello que Perón
había soñado dio sus frutos y los pilotos argentinos voltearon media flota del recuerdo del pirata Churchill. Fue el recuerdo espiritual que dejó Perón y fue la revancha argentina por tanto atropello británico y por tanto canalla entrevista que tiene documento nacional pero que piensa como los ingleses.